Hola, hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a tocar un tema que sé que va a ser de mucho valor y de mucha utilidad para cada una de las personas que desarrollamos no solo negocios de mercadeo en red, sino negocios en general. Hoy vamos a aprender cómo cambiar una mentalidad de empleado a una mentalidad de empresario y sobre todo a una mentalidad de líder. Las personas, desde que estamos pequeñitas, hemos sido educadas en un sistema social, en un sistema académico, en un sistema familiar que nos enseña a ser empleados. Porque ponte a pensar, desde que tú estás en la escuela, a ti de niño te dicen que para ser alguien en la vida tienes que ir 11 años a la escuela, luego tienes que hacer 5 años una carrera profesional y posterior a eso, pues salir a trabajar en una empresa de alguien más o en el sector público. Pero rara vez tú vas a escuchar a alguien que te diga que montes tu propia empresa. Rara vez vas a recibir lecciones o clases en el colegio o en la escuela acerca de emprendimiento, acerca de liderazgo. Esa es la razón por la que la mayoría de las personas en la actualidad tienen su mente llena de principios para ser empleado, pero no de principios para ser empresarios y mucho menos para ser líderes. Ahora, no con esto estoy diciendo que eso esté mal. Hay personas que disfrutan siendo empleadas y eso está perfecto. Pero si tú quieres tener éxito en un modelo de negocio, de redes de mercadeo o en cualquier tipo de negocio, más que cambiar tus acciones, más que cambiar tus hábitos, primero, y esto es fundamental, tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que dejar de pensar como te han venido enseñando toda tu vida y tienes que instalar nuevas creencias, nuevos hábitos mentales y nuevos patrones de conducta, porque tú no puedes pretender ser un empresario exitoso pensando como empleado. A ver, un empleado es básicamente una persona que tiene constantemente un superior que le indica lo que tiene que hacer. Cuando tú tienes un empleo, tú tienes un jefe que te dice a qué horas entras, cuáles deben ser tus actividades en el día a día, qué horario tienes que trabajar en la empresa, qué día tienes vacaciones y lo más importante, cuánto te vas a ganar en ese proceso. Por lo tanto, un empleado termina siendo una persona más reactiva que proactiva. Quiere decir que es una persona que reacciona a las instrucciones de alguien más. Pero cuando el empleado se queda sin jefe, es decir, cuando el empleado no tiene una figura de autoridad que le dice lo que tiene que hacer, sencillamente se queda como en modo avión. Es decir, queda como a la expectativa de recibir una instrucción. Bien. Sin embargo, los empresarios no tienen jefes. Cuando tú inicias un negocio de mercadeo en red o inicias cualquier clase de negocios, tú no vas a tener una persona que te diga, tienes que levantarte hasta ahora, tienes que hacer estas y estas actividades, tienes que cumplir con estos requerimientos, tienes que trabajar en estos horarios. No, cuando tú eres emprendedor o cuando eres empresario o cuando eres líder, tienes que desarrollar algo que se llama autoliderazgo. Y el autoliderazgo es la base del liderazgo, es el primer elemento que se requiere para luego poder liderar a otros. El autoliderazgo es, primero me lidero a mí mismo, primero hago lo que tengo que hacer sin que nadie me lo tenga que decir y luego voy a estar en capacidad de guiar a otras personas. Pero si yo no me guío a mí mismo, luego me va a ser sencillamente imposible guiar a otros. Entonces, si tú quieres convertirte en un gran empresario, en un gran líder, lo primero que tienes que desarrollar es esa mentalidad de autoliderazgo, de no esperar a que alguien te diga lo que tienes que hacer. Dejar esa actitud reactiva que a veces tenemos de forma inconsciente y cambiarla por una actitud proactiva. Una actitud proactiva es crear las instrucciones. Ahora, la mejor herramienta que tienen los empresarios y los líderes para ser proactivos es sentarse y definir sus metas y su plan de trabajo. Por ejemplo, en un negocio de mercadeo en red es recomendable que todas las semanas tú te sientes a hacer tu definición de metas y tu planeación de acciones. Por ejemplo, si yo digo que esta semana quiero ganarme $1,000 en mi negocio, o 2,000, o 5,000, o lo que sea, o si yo digo que esta semana quiero patrocinar 5 nuevos socios, entonces ahí ya establecí una meta. Luego, lo que viene luego de haber definido mi meta es crear un plan de acción. Es decir, cuáles van a ser las acciones que yo tengo que llevar a cabo para poder cumplir ese propósito que me planteé. Pero fíjate que ahí no entra un tercero en la ecuación. Es un proceso de ti contigo mismo. Es un proceso donde tú respondes preguntas de qué quieres lograr y cómo lo vas a lograr. Y una vez que ya tienes esas respuestas claras, te pones manos a la obra. Ahí ya no necesitas un jefe. Cuando tienes una meta, no necesitas un jefe, porque tu meta es tu jefe. Estamos. Pero normalmente yo veo personas que entran a un negocio de redes de mercadeo o empiezan un negocio cualquiera y, por ejemplo, no saben ponerse una meta. Y si se la ponen, no tienen clara la diferencia entre una meta y un deseo o un sueño. La meta es un objetivo definido sumado a un plan de acción en un periodo de tiempo específico. Bien. Ahora, otra característica que tienes que desarrollar para pasar de ser
una persona con mentalidad de empleado a una persona con mentalidad de empresario o de líder es que no puedes pretender tener un ingreso constante o más bien un ingreso estable o más bien un ingreso predecible o más bien un ingreso fijo al principio cuando comienzas tu negocio. Cosa que no pasa en un empleo. Fíjate que cuando tú empiezas en un empleo, desde el primer momento te dejan las reglas del juego claras y te dicen cuánto te van a pagar. A los 15 días, a la semana o al mes, dependiendo de tu contrato laboral, a ti te llega tu cheque de nómina. Y está perfecto. De hecho, estás en todo tu derecho de que recibas tu cheque, porque ese fue el acuerdo, ese fue el contrato que firmaste. Pero cuando tú inicias un negocio, y más que todo al principio, mientras consolidas las bases de tu negocio, mientras lo pones a funcionar correctamente, es normal que haya temporadas en donde no ganes mucho dinero. Incluso es normal que haya temporadas en donde no ganes nada de dinero. Incluso, esto no pasa en redes de mercadeo, pasa en otro tipo de negocios. Hay temporadas en donde pierdes dinero. Ahora, digo que esto no pasa en redes de mercadeo porque cuando tú entras a un negocio de mercadeo en red no pierdes dinero. Haces una inversión en un paquete de productos o en un portafolio de servicios y ya está. No tienes que seguir asumiendo costos operativos como pago de arriendo, pago de nómina, pago de proveedores, que sí son rubros que hay que pagar en un negocio tradicional. Entonces, vuelvo y te repito, cuando tú montas un negocio o cuando eres emprendedor, empresario o líder, es normal que al principio no tengas unos ingresos constantes como si se tienen en un empleo. Y eso a veces hace que la gente enloquezca, ¿sí? Eso hace que las personas, por esa inestabilidad o esa incertidumbre, digan, emprender no es para mí. Y es real, no todo el mundo está diseñado para ser emprendedor, pero se puede convertir en uno. Ahora, Juan, ¿cuál es entonces la garantía o cuál es el objetivo final de ser empresario o de ser emprendedor? Pues muy sencillo, que va a llegar un momento en donde los ingresos que vas a percibir como emprendedor o como empresario van a ser 10, 20, 50, 100, 300, 500 veces superiores a los que te podrías generar como empleado. Recuerda esto, si tú algún día quieres ganar mucho trabajando poco, pues primero tienes que estar dispuesto a trabajar mucho ganando poco. O sea, si yo algún día quiero llegar a tener resultados extraordinarios como la mayoría de la gente nunca tiene, pues yo primero tengo que estar dispuesto a trabajar como la mayoría de la gente nunca lo hace. Por eso, y aquí viene otro punto importante dentro de la mentalidad de los emprendedores, y es que para poder avanzar y sacar tu negocio adelante, tú tienes que tener un sueño ardiente, tienes que tener un deseo de triunfo, tienes que tener hambre de éxito. Y esa característica no la tiene todo el mundo. Sí, todo el mundo quisiera mejorar su vida, todo el mundo desearía ganar más dinero, pero el deseo no es suficiente. Tiene que haber una especie de sana obsesión, tiene que haber un nivel de compromiso absoluto con tus sueños. Y ese nivel de compromiso es lo que luego te lleva a estar dispuesto a hacer literal lo que haya que hacer hasta tener resultados. Aquí viene otra característica de la mentalidad de los líderes o de los empresarios, y es que tienen algo que se llama inteligencia emocional. No se rinden ante las adversidades ni ante los obstáculos. La mayoría de las personas en el mundo en el que hoy día vivimos son demasiado débiles emocionalmente porque ante el primer reto, ante el primer problema, ante la primera dificultad, desisten. Y esto se debe a que en la vida nunca nos educaron para enfrentar problemas reales, ¿sí? Cuando nosotros empezamos en el mundo del emprendimiento, es normal que tengamos una serie de contratiempos extraordinarios. O sea, todos los días va a traer una dificultad o un reto diferente. Pero ahí es donde se adquiere fortaleza, ahí es donde se adquiere experiencia, ahí es donde realmente demostramos de qué estamos hechos. Bien. Y otra característica muy importante, y esta ya es típica de aquellos que son líderes, es que los líderes versus los empleados se enfocan en el bienestar de su gente. Cuando tú eres empleado, pues básicamente tu rol es cumplir con tu trabajo y ya está. Bien, a ti no te incumbe en mayor medida que las demás personas de la empresa estén cumpliendo con su trabajo. Por supuesto, tú tienes sentido de pertenencia y mal que bien estás puesto a ayudarle a otros si alguien lo requiere, pero a ti te pagan es por lo que tú haces, eso es todo. Mientras que cuando tú eres un líder, tú tienes que tener una visión panorámica de todas las personas que hacen parte de la organización y tu tarea es hacer que técnicamente todos marchen, todos funcionen, a todos les vaya bien. Por ende, tienes que desarrollar un interés genuino por la gente porque el líder que no sabe conectar con su gente termina destruyendo la organización. Ahora, cuando nosotros hablamos ya propiamente de negocios de mercadeo en red, sí o sí tenemos que hacer ese tránsito de mentalidad de empleado a mentalidad de líder lo más rápido posible. Porque yo siempre he dicho que el negocio que nosotros desarrollamos dentro de la industria del mercadeo en red es demasiado sencillo.
exige hacer unas acciones demasiado básicas, que son hacer llamadas, presentar la oportunidad a personas, hacer seguimiento y luego enseñarles a las personas que se vinculan a que consuman el producto y a que aprendan a hacer esas mismas actividades básicas. El tema entonces es, si es tan sencillo lo que hay que hacer, ¿por qué no todos logran tener resultados? Y la razón es porque, aunque es fácil de hacer, no es tan sencillo de ser. ¿Cómo así que de ser? De que tú te conviertas en la persona que es capaz de hacer esas acciones sencillas todo el tiempo. Tienes que tener una mentalidad orientada al logro, tienes que saber ponerte metas, no puedes esperar a que alguien más te diga lo que tienes que hacer, tienes que amar a tu gente, tienes que tener inteligencia emocional para sobreponerte a los retos o a las situaciones que no salen como tú esperas. Tienes que tener disciplina, consistencia. Pero si desarrollas esa mentalidad, si te conviertes en ese ser humano, más que en ese hacer humano, que se requiere para poder triunfar en este modelo de negocio, te vas a dar cuenta que va a valer toda la pena del mundo. Entonces, pregúntate, ¿será que tal vez en este momento tienes que trabajar un poco en tu mentalidad para poder tener más éxito en el negocio? ¿Será que tienes que hacer ese tránsito de empleado a empresario? Hay un libro que me gusta mucho, te lo quiero recomendar, que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Es un libro que escribió Robert Kiyosaki en donde él explica que en la vida existen cuatro formas de ganar dinero. La primera es como empleado, la segunda es como autoempleado, la tercera es como dueño de negocio o empresario y la cuarta es como inversionista. Y él decía que más que diferencias económicas entre los cuatro cuadrantes, que hay unas grandes diferencias, la verdadera diferencia es cómo piensa cada una de las personas en cada uno de los cuadrantes. Ese libro es fascinante, en mi concepto es uno de los mejores libros no solo de negocios, sino de crecimiento personal, empresarial y profesional que cualquier ser humano se pueda leer. Te lo recomiendo, te va a ayudar a entender mucho mejor cómo hacer ese tránsito de tu mentalidad de empleado a mentalidad de empresario. Eso fue lo que yo viví. Yo cuando comencé en las redes de mercadeo me tardé algunos años en despegar, en tener resultados, pero realmente lo que estaba ocurriendo en mí en ese tiempo que no tuve resultados económicos, aunque sí los tuve, pero no los que esperaba, era que mi mentalidad se estaba adaptando a pensar diferente. Mi mentalidad estaba cambiando, ya estaba adquiriendo hábitos de líder, hábitos de emprendedor, hábitos de empresario. Y cuando hay un cambio interno, pues inevitablemente luego habrá un cambio externo. Los resultados empezaron a llegar, mi conducta en el día a día comenzó a ser una conducta de empresario más que de empleado y por ende pues logré mis objetivos con el negocio. Y lo sigo haciendo y hoy le enseño a las personas a que cambien su mentalidad de empleados, a que no esperen a que un líder les tenga que recordar todo el tiempo lo que tienen que hacer, a que no esperen a que su patrocinador les recuerde que tienen que hacer presentaciones o que se tienen que mover. Un empresario en redes de mercado no tiene que esperar a que nadie externo lo motive. Él mismo tiene que encontrar motivación en sus motivos o en sus metas, en sus objetivos. No tienes que estar esperando a que alguien venga a hacer por ti lo que te corresponde hacer a ti. Un líder en este modelo de negocio es alguien que agarra las riendas de su proyecto y dice, esto empieza y terminas conmigo. No va a ser fácil, pues porque nada que valga la pena en la vida es fácil, pero voy a hacer que funcione, voy a trabajar, voy a sacar mi negocio adelante y voy a conquistar mi libertad, porque te digo algo, al final la libertad es algo que hay que arrebatar con fuerza. Freedom is not free. Esa frase en inglés dice, la libertad no es gratis. Y hoy día, hacerse libre financieramente, ganar dinero sin tanto estrés, sin tanto trabajo como lo hace la mayoría de la gente, poder vivir de ingresos residuales, poder ser dueño de tu tiempo, poder dedicarte a lo que te gusta, poder irte de viaje y seguir ganando dinero fruto del negocio que ya construiste y que sigue funcionando sin ti, es algo que vale toda la pena del mundo. Y es algo que te recomiendo que vivas en carne propia. Pero para poder llegar a los resultados, no puedes saltarte el proceso. Tienes que convertirte en esa persona y estar a la altura de ese ser humano que quieres ser, que debe hacer para que luego pueda tener. Si tú quieres aprender muchísimo más sobre cómo transformar tu mentalidad de empleado a empresario y cómo construir un negocio próspero dentro de la industria de las redes de mercadeo, hemos creado para ti un curso extraordinario llamado Maestría en Network Marketing, en donde entre muchos temas te enseñamos precisamente cómo generar ese cambio de mentalidad para que luego las acciones puedan ser más fluidas y por ende puedas construir equipos más grandes y tener mejores resultados. Este curso es un curso virtual que una vez que lo adquieres lo puedes seguir estudiando de por vida y lo puedes compartir con tu equipo. Si lo quieres adquirir y hacer la inversión en tu crecimiento personal y profesional, aquí mismo en el primer comentario de este video te dejamos el enlace para que lo puedas revisar. También, como es habitual, si aún no haces parte del negocio de Gano ni estás en proceso de conocer este gran proyecto con nadie más, pero quisieras construir tu propio negocio dentro de la industria de las redes de mercadeo y adquirir
educación empresarial real para que te conviertas en ese líder y en ese empresario que quieres ser, escríbenos a nuestro correo equipo@gmail o directamente a mi perfil de Instagram y con gusto te daremos más información sobre cómo tú también puedes participar en este proyecto y beneficiarte de lo que estamos haciendo. Si este video te sirvió, suscríbete al canal, dale like, déjanos en los comentarios qué aprendiste y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.